Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de microbiología de la Universidad Autónoma Metropolitana de Unidad Lerma. En la última sesión nos quedamos viendo algunas particularidades sobre la vía fermentativa y lo que comentábamos es que para la vía respiratoria tenemos una oxidación total de la glucosa, mientras que para la vía fermentativa teníamos una oxidación parcial. El resultado final de la vía fermentativa se traduce básicamente en que se generan ácidos o alcoholes de distinta naturaleza química, pero básicamente ese es el resultado. Bien. ¿Qué nos quedaba ver de la parte respiratoria? Bien, si recuerdan, hablábamos de que tanto en la vía fermentativa como en la vía respiratoria se generaba ATP, pero se generaba también poder reductor. Y les insistía en que el hecho de que se genere o se sinteticen moléculas con poder reductor tiene que ver con la necesidad de la célula de producir o generar gradientes. ¿De acuerdo? Entonces esto es fundamental. Fíjense. En la siguiente diapositiva lo que vemos es una representación de la cadena de transporte electrónica. ¿Sí? La cadena de transporte electrónica. Bien. En este caso es una cadena de transporte electrónica típica de eucariotas, ¿sí? Si no me equivoco. ¿De acuerdo? No son exactamente las proteínas igual, pero bueno, para procariotas se da entre la membrana y el espacio periplásmico, mientras que en los eucariotas se da en las mitocondrias, particularmente entre la membrana mitocondrial interna y el espacio intermembrana, ¿de acuerdo? Todas las cletas mitocondriales, donde se produce ese incremento de la relación de área-volumen, tenemos el sustrato idóneo para que se asienten estas proteínas y se produzca el transporte electrónico. Bien, en este caso, ¿qué es lo que vemos? Que las moléculas con poder reductor, ¿sí? El NADH más H más cede electrones y se genera NAD, ¿sí? Se produce una deshidrogenación. Bien, esto finalmente deriva en que se captan electrones en esta serie de proteínas. No me voy a detener ahora en particularizar el nombre de estas proteínas. Me interesa más ver el concepto. ¿Qué es lo que vemos? Que son proteínas redox, ¿sí? Proteínas redox. Pero ¿qué es lo interesante? Que estas proteínas redox, además de captar y ceder electrones, una vez que obtienen este estado energético, son capaces de transferir átomos de hidrógeno desde el citoplasma hacia ese espacio intermembrano, este espacio periplásmico. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que transitan protones de distintos puntos de esta cadena transportadora. ¿Qué es el resultado final? Que en este espacio intermembrana, o en el espacio periplásmico, ¿sí?, se van acumulando los protones. Entonces tenemos aquí una concentración muy grande de protones y aquí están desapareciendo protones. ¿Cuál es el resultado? Que una vez que tenemos aquí una concentración diferencial con respecto a esto, hay una tendencia termodinámica a que los protones salgan de este espacio periplásmico o este espacio intermembrana y transiten por esta proteína que está representada en color azul, que se denomina ATP sintasa. ¿Sí? Una vez que atraviesan estos poros de la ATP sintasa, el resultado es que se genera ATP. ¿Sí? Se genera ATP. Entonces, esta es la razón por la cual se genera poder reductor, porque el objetivo final es obtener moléculas de ATP. ¿Sí? Bien. Miren, aquí tenemos varios elementos que debemos considerar para poder aproximarnos o entender, ¿sí?, la generación de gradientes. Fíjense, primero tenemos aquí que dice potencial de reducción. Bien. Cualquier término asociado a esta otra palabra que es el potencial, ¿sí?, debe ser entendido como un sistema en el cual hay un tránsito, hay un flujo, una dirección de la energía. ¿Sí? Siempre se transita de potenciales más altos a potenciales más bajos. En este caso hay un potencial de reducción, entonces, es decir, la capacidad de una molécula de reducirse. Podemos hablar de potencial eléctrico, de potencial hídrico, ¿sí? Este término es usado comúnmente en física, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que vemos en esta gráfica? Que los sustratos, ¿sí?, producen NADH, ¿sí?, por lo tanto estos tienen mayor capacidad, un potencial de reducción más bajo, y más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, ¿sí? Tenemos NADH, flavoproteínas, proteínas
hierro, azufre, quinonas, citocromos, ¿sí? Hasta que finalmente estos electrones, estos protones, derivan directamente, ¿sí?, en la molécula con un potencial de reducción más baja, que es el oxígeno. Cuando el oxígeno se reduce, entonces se obtiene agua, ¿de acuerdo? Y el producto final de la vía respiratoria, ¿sí?, es, por una parte, las moléculas de CO2 que se generan durante Krebs, que son descarboxilaciones, y la producción de agua. ¿Dónde se produce el agua? En la cadena de transporte electrónico. Es el aceptor final de electrones. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí tenemos un corte de la membrana en el que simplemente es interesante señalar cómo a partir de la cesión por parte del NADH de los electrones, entonces transitan, como ven en amarillo, los protones del espacio citoplasmático a este espacio periplásmico, ¿de acuerdo? Y se van acumulando aquí protones. Y como les insistía, ¿a dónde van a ir a parar? A la salida que tienen natural, que en este caso es una molécula de ATP sintasa. Bien. Esta diapositiva se titula Transporte electrónico, fuerza protón motriz y ATP sintasa. Bien. La fuerza protón motriz no es ni más ni menos que aquella manera de referirse a cómo se puede generar o obtener energía a partir de la disipación de un gradiente. Primero se genera el gradiente y luego se disipa. La disipación es espontánea, es por equilibrio termodinámico, ¿sí? En este caso lo que vemos es una representación esquemática, ya está muy bien caracterizada esta proteína, ¿sí?, la ATP sintasa, ¿sí? Entonces, por un lado entran los protones, ¿sí?, y estos protones son utilizados para unir esta molécula de adenosin difosfato más fosfato, generando adenosin trifosfato, ¿de acuerdo? Esta es básicamente la manera como podemos generalizar la obtención de energía en el mundo microbiano. No solo en el mundo microbiano, también en células eucariotas y de organismos más complejos, como por ejemplo nosotros, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar de algunos detalles sobre la vía fermentativa. ¿Sí? Sobre la vía fermentativa. Bueno, acuérdense. Una vez que la glucosa se ha roto en ácido pirúvico, el ácido pirúvico luego puede ser completamente degradado, oxidado en la vía respiratoria. Ahora bien, en la vía fermentativa, les insisto, el producto final son ácidos o alcoholes. ¿Qué podemos decir de la fermentación o características generales de la fermentación? Bien, que en este caso se libera energía de azúcar u otras moléculas orgánicas. No es exclusiva la vía fermentativa, no tiene como sustrato inicial la glucosa. Pueden ser otras moléculas orgánicas, como por ejemplo purinas o pirimidinas u otros ácidos orgánicos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? No requiere oxígeno. Acabamos de comentar que el aceptor final de electrones en la cadena de transporte es el oxígeno. Para la vía fermentativa no requerimos la presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces no se constituye agua. Tenemos como producto final otro aceptor de electrones. Y esa es la razón por la cual el residuo que permanece después de la vía fermentativa no es agua, es un ácido o un alcohol, que es un elemento intermediario de una vía de oxidación parcial, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, lógicamente, sí. No requerimos la cadena de transporte electrónico, no es necesario tanta la presencia de poder reductor y por lo tanto no se utiliza el ciclo de Krebs, ¿sí? No se utiliza Krebs. Krebs tiene como objetivo o finalidad la constitución o generación de poder reductor, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, que efectivamente utiliza otras moléculas orgánicas como aceptor final de electrones, ¿sí? Y otra característica que también es común a las vías fermentativas es que por lo general son menos eficientes en términos de síntesis de ATP. ¿Cómo podemos definir aquí el término eficiencia? Un sistema metabólico dentro del catabolismo que tiene como objetivo producir energía será más eficiente cuanto mayor cantidad de ATP genere, ¿sí? Si hay un mecanismo, ¿sí?, un proceso que genera más ATP que otro, este será más eficiente y el otro lógicamente, comparativamente, será
menos eficiente. Por lo general, la vía fermentativa es menos eficiente, ¿de acuerdo? Bien. Miren, en el siguiente gráfico, lo que quiero representar es escuetamente una serie de procesos fermentativos que generan una diversidad de productos secundarios, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí nuevamente la vía glucolítica deriva en formación de ácido pirúvico, y el ácido pirúvico luego es utilizado por distintos tipos de rutas metabólicas que son o están englobadas dentro de la categoría de fermentaciones. Entonces, en este caso podemos hablar de fermentación láctica, ¿sí? Y para ello podemos referir a bacterias como Streptococcus, Lactobacillus o incluso Bacillus, ¿sí? Tenemos también la fermentación alcohólica. En este caso, pues el representante más característico son levaduras. En este caso son organismos eucarióticos unicelulares. De los más característicos, les insisto, es Saccharomyces, ¿sí? Saccharomyces cerevisiae. Otro tipo de fermentación es la fermentación propiónica, que genera ácido propiónico. Y un destacado miembro, ¿sí?, de estos organismos que generan esta fermentación es los propionobacterios, ¿sí? Propionobacterios. Tenemos también la fermentación butírica. En este caso se genera ácido butírico, butanol, acetona, y uno de los exponentes son bacterias del género Clostridium. Las bacterias del género Clostridium son anaerobias estrictas, ¿sí? Eso significa que en presencia de oxígeno no pueden crecer, ¿de acuerdo? Entonces es una fermentación particular en este sentido. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro tipo de fermentaciones que son parciales, que se pueden generar etanol, ácido láctico, ¿sí? Ácido acético. En este caso, de los característicos exponentes tenemos Escherichia o Salmonella, ¿sí? Escherichia o Salmonella. Y otra vía que es interesante es la protagonizada por bacterias del género Enterobacter, que también son enterobacterias, el mismo grupo que Escherichia, en este caso, que por vía fermentativa pueden generar etanol, ácido láctico, butanodiol, ¿sí? Acetoína, ¿sí? Y otros elementos, ¿de acuerdo? Pero aquí tenemos representada una diversidad escueta, eso sí, de productos finales de un proceso fermentativo. Acuérdense, siempre son ácidos o alcoholes. Bien. Miren, en este caso particular vamos a dar algún detalle de la vía fermentativa de ácido láctico. Fíjense, en este caso, nuevamente partimos de la vía glucolítica, se genera piruvato, y el piruvato finalmente deriva, para caso de la fermentación láctica, dos moléculas de ácido láctico, ¿de acuerdo? Generan dos moléculas de ácido láctico. Para la vía de la fermentación alcohólica, lo que tenemos es que el pirúvico, ¿sí?, genera acetaldehído, y el acetaldehído genera etanol, ¿de acuerdo? El acetaldehído y el etanol es dos intermediarios que sí es razonable que ustedes conozcan, porque la fermentación alcohólica pues es de las más típicas que se preguntan, y creo que es razonable que por lo menos recuerden el acetaldehído y finalmente el etanol como producto final de la vía fermentativa alcohólica, ¿de acuerdo? Bien, para la parte alcohólica, que creo que es imprescindible que ustedes conozcan, bueno, la fermentación alcohólica se utiliza en multitud de procesos industriales. En este caso les pongo pues la clásica producción de cerveza, ¿sí? La producción de cerveza está asociada a la actividad metabólica que se genera sobre las fuentes de carbono de la cerveza, ¿sí? Las levaduras del género Saccharomyces, ¿sí? Particularmente estos microorganismos muchas veces están patentados porque no solo generan alcohol, es decir, hay una gran cantidad de productos del metabolismo secundario que otorgan a la cerveza un sabor particular. Por ejemplo, para esta marca está la Saccharomyces cerevisiae y luego está la variedad Carvergensis, ¿sí? Entonces, son ya elementos. Bueno, de hecho, estas levaduras están caracterizadas molecularmente para que no puedan utilizarse por otros fabricantes, por otros productores de cerveza, ¿sí? Pero no es únicamente el grado alcohólico que le dota la levadura a la bebida, a la cerveza, sino toda esa variedad de metabolitos secundarios que le generan un sabor particular a la cerveza.
Y de ahí el interés que tienen estas empresas en que su microorganismo sea completamente identificable, ¿sí? Bueno. Bien, en la siguiente tabla simplemente hago una mención, ¿sí?, a pues, una serie de productos industriales en el cual pues, es importante la fermentación, ¿sí? No me voy a detener mucho más en esto, pero sí creo que es interesante, ¿no? Bueno, aquí tenemos para la producción de alcohol, cerveza, vino, distintos, incluso combustibles, para ácido acético vinagre, para ácido láctico queso, bueno, ustedes saben, ¿no? No me voy a detener nada mucho en esto porque creo que pueden tener la información muy fácilmente de forma más clara y ordenada si acuden a textos de bioquímica o de microbiología, ¿de acuerdo? Bien. Bien, en la siguiente lámina, lo que quiero relatar, lo que me quiero dedicar, es un poco a definir que hay clasificación de los metabolismos microbianos en función de cómo se adecúan estos a las condiciones ambientales, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, si pudiéramos enumerar de forma muy genérica aquellos parámetros abióticos que definen un ecosistema, podríamos referirnos a la temperatura, podríamos referirnos al pH, podríamos referirnos a la intensidad de radiación, podríamos referirnos a la cantidad de agua libre, es decir, hay una serie de parámetros que son importantes, ¿sí? Bien, estos parámetros se han generalizado de tal manera en microbiología que nos sirve para poder catalogar aquel microorganismo que vive en un nicho ecológico dentro de una categoría, ¿sí?, que posteriormente es interesante para poder, digamos, incluir en un compartimento estanco a estos microorganismos. Aunque los microorganismos son plásticos, ¿sí?, tienen un crecimiento óptimo bajo determinadas condiciones ecosistémicas. Y aunque es un tema que linda mucho la ecología microbiana, desde mi punto de vista es fundamental, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, para el caso de la temperatura. En este caso lo que podemos ver es la tasa de crecimiento, es decir, que también se reproduce un microorganismo, y en el eje de abscisas lo que vemos son los rangos de temperatura. Entonces, en este caso vemos que hay microorganismos que crecen muy bien entre menos 10 grados y 20 grados, ¿sí? A estos organismos los denominamos psicrófilos. ¿Dónde encontraremos microorganismos psicrófilos? Pues lógicamente en zonas donde hay un frío permanente, en zonas polares, en alta montaña, en zonas profundas del océano, ¿sí? En estos lugares encontramos organismos psicrófilos, ¿sí? Siguiendo con este razonamiento, vemos que si vamos incrementando el rango de temperatura, vemos que entre 0 y 30 tenemos a los psicrótrofos, ¿sí? Entre 10 y 50 tenemos a los mesófilos. Posteriormente, que a la temperatura, hasta los 70 grados pueden llegar a crecer los termófilos, y finalmente los hipertermófilos, que son capaces de crecer y reproducirse hasta 110 grados centígrados, ¿sí? Bien. Si se acuerdan, en el otro vídeo veíamos cómo afecta la temperatura a la actividad enzimática. Entonces, ¿por qué es importante distribuir a los organismos en función de cómo es su rendimiento, circunscribiéndonos a un rango de valores, en este caso para la temperatura? Porque eso nos da una idea de cómo se comportan sus proteínas bajo este tipo de condición ecosistémica, ¿sí? Y eso finalmente puede derivar en desarrollo tecnológico, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un proceso industrial en el cual se introduce agua muy caliente, porque quién sabe qué proceso, y llega a un tanque donde están mis bacterias, esas bacterias cuando entren en contacto con el agua caliente van a sufrir un proceso de desnaturalización y de muerte, ¿sí? Entonces es interesante identificar aquellas proteínas que pueden funcionar bajo este tipo de condición ambiental de tal manera que mantenga mi proceso productivo y lo único que varíe es el elemento biológico, ¿sí? Estos son algunos detalles que permiten aproximar cómo es el desarrollo tecnológico, ¿sí? En este caso para la temperatura. Siempre los extremos siempre son interesantes a nivel industrial, en este caso para la temperatura. Vemos aquí varios ejemplos, ¿sí? Para psicrófilos pues tenemos Flavobacterium, ¿sí?
para mesófilos Escherichia, para termófilos aquí género Thermus y para hipertermófilos del género Thermococcus. Entonces, ¿dónde encontramos los psicrófilos? Pues les digo, pues a veces en el océano, en zonas profundas del océano. En este caso, Phlaubacterium, que es un organismo patógeno que afecta a distintas especies de peces, ¿sí? Tenemos Escherichia coli, que es habitante de los tractos digestivos de los mamíferos, pero que también encontramos en la naturaleza como vida libre. Tenemos el género Thermus asociados a estos soda lake o a estos geyser, estos cúmulos, estos cuerpos de masa que están calientes y que están asociados a energía geotérmica, ¿sí? Actividades internas de la Tierra. Y tenemos también los hipertermófilos, que en este caso son del género Thermococcus, son las fumarolas submarinas. Son ambientes submarinos, ¿sí? Que están en contacto con actividad volcánica y que en este caso lo que pueden ver es que esa especie de humo que ven que ustedes emergen del suelo submarino no es ni más ni menos que un compendio de gases, ¿sí? Que en realidad están en estado líquido, ¿sí? Porque la presión de agua es tan enorme que no permite que ese cúmulo de elementos esté en su forma gaseosa, como le correspondería bajo esos regímenes de temperatura, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, entonces, siguiendo un poco con el tema de los organismos en función de la temperatura. Tenemos que hay microorganismos de ambientes fríos, hay aquellos que crecen a temperaturas bajas que se denominan psicrófilos o criófilos, y les insisto, se caracterizan porque su sistema enzimático y de membranas le permite vivir a bajas temperaturas. Bien. ¿Por qué cito el tema de las membranas y de las enzimas? Fíjense, cuando la temperatura es muy alta o muy baja, ¿sí? Si ustedes relacionan la temperatura alta o baja, creo que lo tengo aquí, ahí también regreso, ¿sí? Relacionan la temperatura alta o baja con los lípidos, ¿sí? Fácilmente pueden identificar que las mantequillas a temperatura ambiente, ¿sí? Son sólidas, mientras que los aceites a temperatura ambiente son líquidos. Ahora bien, si ustedes meten la mantequilla al frigorífico, esta se endurece mucho más, se densifica, ¿sí? Mientras que el aceite no termina de hacerse sólido, se densifica sí, pero no se hace tan sólido, ¿de acuerdo? Por el contrario, cuando la mantequilla la ponemos a altas temperaturas, se hace más líquida, ¿sí? Pero tarda mucho más en hacerse líquida. Sin embargo, cuando el aceite lo calentamos, se licúa, se hace completamente líquido, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque tenemos que distinguir entre grasas tipo aceite y tipo mantequilla, que básicamente desde un punto de vista técnico tienen que ver con el grado de insaturación, es decir, la cantidad de dobles enlaces que tienen en la cadena hidrocarbonada. Acuérdense que los ácidos grasos tienen una cabeza polar, donde tenemos un grupo ácido, un grupo carboxilo, y luego tenemos una cadena hidrocarbonada, ¿sí? La cadena hidrocarbonada puede tener distintos tipos de dobles enlaces, distintos números, y eso se define o podemos entenderlo como grado de insaturación. Bien, el grado de insaturación permite distinguir entre grasas tipo aceite o tipo mantequilla. ¿Y en qué sentido se lo digo? Ahora imagínense que vamos a imaginar las grasas pero incluidas en una membrana, ¿sí? Si la membrana está constituida por grasas de tipo aceite y hace mucho calor, esa membrana se va a hacer muy fluida, ¿sí? Si por el contrario tenemos una membrana con ácidos grasos de tipo mantequilla, ¿sí? Y hace mucho frío, esta membrana se va a solidificar. Entonces, acuérdense, la función biológica de las membranas, ¿sí? Tiene que ver con generar una permeabilidad selectiva. Ahora bien, cuando la permeabilidad selectiva se ve afectada por las condiciones físico-químicas de los propios lípidos, entonces tenemos un problema, ¿sí? Bien. Simplemente quería incidir en que para criófilos y para termófilos, ¿sí? Hay una composición diferencial de los lípidos en cuanto a su grado de insaturación. ¿Con qué objetivo? Con que la fluidez de la membrana y por consiguiente la permeabilidad selectiva se mantenga en condiciones óptimas. Por ejemplo, para sitios donde hace mucho frío,
la cantidad de ácidos tipo aceite que hay en las membranas, en esos microorganismos, será mayor con respecto a tipo mantequilla, porque el aceite en condiciones muy frías mantendrá su fluidez. Por el contrario, para aquellas zonas muy calurosas, habrá mayor proporción de ácidos grasos tipo mantequilla que tipo aceite. ¿Por qué? Porque cuando hace mucho calor, la mantequilla mantiene más densidad que el aceite. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Bien. Si hablábamos de esta categorización para temperatura, también podemos decir lo mismo para el pH. Y en este sentido podemos distribuir los organismos en función de si tienen un crecimiento óptimo para pH ácido, donde diremos que son acidófilos, para pH neutro, que son neutrófilos, o para este pH básico, que llamaremos pues basófilos, ¿de acuerdo? O que viven en condiciones de alto pH de forma óptima. Entonces hablaremos de Sulfolobus para aquellos que viven a pH ácido, Pseudomonas pH neutro y Natronobacterium para pH básico. En este caso tenemos una salina, una zona de soda lake donde hay una concentración de ácido enorme, y Pseudomonas, que son condiciones más o menos normales. ¿De acuerdo? Bien. En el siguiente vídeo abordaremos el concepto de presión osmótica.